A continuación, Diplomacia en Directo. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Diplomacia en Directo, un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones, con la conducción del embajador Edwin Johnson. Diplomacia en Directo. Muy buenos días. Para mí es muy grato y placentero el contar aquí en este día con la presencia de un extraordinario compatriota. Se trata del doctor Kurt Freund-Ruff, doctor en química. Él trabajó como ayudante del doctor Barton, premio Nobel de Química en el año de 1969. Y ha hecho importantes estudios en MIT y en Wharton School of Business. Ha hecho trabajos de investigación en áreas de química, de compuestos orgánicos y análisis analítico, absorción y difusión de gases, etc. Estudios de productos naturales, en fin. Ha ocupado algunas importantes posiciones y pues él también ha hecho publicaciones en periodismo técnico como columnista en 1978. Ha presentado artículos relacionados con ciencias, tecnología, desarrollo y economía, así como ha escrito varios libros. Editorialista del Comercio en Quito desde 1983 y ha realizado pues varias publicaciones especializadas, consultor, conferencista para diversas entidades y universidades y centros de estudio superior. Ha ocupado presidencias en instituciones como el Banco Amazonas, Universidad del Pacífico, Cámara de Industriales de Pichincha, Federación Nacional de Industriales, Fundación Ecuador, Empresa Nacional de Telecomunicaciones Emetel y exdirector de la Comisión. Como les decía, es muy grato para mí tener la presencia de un ecuatoriano tan ilustre, conocedor sobre todo de importantes materias, y vamos a proponerle tratar sobre la temática que está al día. Pues el 20 de este mes, en menos de 2 semanas, el Ecuador tendrá que pronunciarse, aparte de pues elegir al presidente que cumpla con el periodo que falta, sobre el Yasuní, sobre la permanencia o continuación de la explotación del bloque 43 ITT Yasuní. Doctor Kurt, al saludarte, como te digo, quisiera pedirte por favor que abordemos este tema y desde tu punto de vista pues científico y técnico sobre todo, que nos expliques la realidad sobre la temática que preocupa al Ecuador, sobre todo teniendo en cuenta esta consulta que vamos a tener que cumplir el día 20 de marzo, sobre los beneficios sobre todo. ¿Cómo ves tú esta posición que se mantiene vigente en el país? Gracias, estimado Edwin, gracias por estar aquí en tu programa. Creo que es un gusto y siempre cuando lo escucho veo que hay puntos de vista muy importantes sobre los que tratas, sobre el desarrollo del país. Quiero saludar a la teleaudiencia y radioescuchas del programa de Telesucesos, una invitación agradable siempre estar en este espacio que lo considero un espacio vital de información útil para las personas. Continuamos con la explotación del ITT. Bueno, yo creo que no es casi una opción. O sea, en primer lugar, yo diría que la pregunta es inconsulta. Estamos hablando de una consulta inconsulta, porque cuando fue planteada la pregunta, era un espacio que no estaba ocupado por nada en el 2013, y luego hubo un fallo de la Corte Constitucional que dijo que sí podía seguirse adelante con el bloque 43, con las opciones de exploración y producción
se ha hecho una inversión bastante grande, casi 2.000 millones de dólares en inversión en ese lugar. Se ha dicho muchas cosas que no son verdades, como que eso solo rinde 200, 300 o 400 millones, hay varias versiones de dólares, lo cual no es verdad. O sea, el campo ese produce más o menos 1.500 millones de dólares de producción actualmente y podría duplicarse en los próximos años, pero hay que quitarle el costo de producción. Claro que el costo de producción involucra inversión en el país, claro, productos químicos, productos operacionales, maquinaria y cosas así, y eso sí ocupa más o menos es 18 dólares, si no me equivoco, 17.80, algo así, por barril, lo que cuesta, y el año pasado se vendió a más de 80 dólares cada barril. Entonces lo que queda es más de 1.200 millones que se incorpora al erario nacional. Pero es muy fácil decir cierren y votemos, pero el problema es que el 90 y más % de la población ecuatoriana no sabe ni sobre lo que está votando. Tanto en ese caso como el 80 o algo % de la población de Quito, del Cantón Quito, tampoco sabe por qué está votando en la segunda consulta que tiene sobre el Chocó andino. Entonces lo grave es que están votando gente que no tiene idea sobre una consulta que tiene que dar un fallo que puede dejar en desempleo a 800 o 900 familias de las comunidades indígenas de la zona que están ahí. Y están hablando de defensa de los no contactados. No hay una prueba de que los contactados se han quejado porque está en 70 hectáreas, de más de 1 millón de hectáreas, una 10.000ª del parque. Una 10.000ª del parque. O sea, si sabemos cómo son esos números, es el 0.0001% del tamaño del parque que está siendo ocupado, y no hay ninguna constancia de que eso ha hecho desaparecer la flora o la fauna de ese sitio. Entonces, lo que están diciendo es: ayudemos a las compañías multinacionales, ayudemos a Arabia Saudita, a Rusia, a Irán, a Irak, a los países productores que produzcan los 50.000 barriles que no va a faltar acá. Claro. Pero la pregunta que yo me hago: ¿van a dejar ellos de movilizarse porque el Ecuador deja de producir eso? Absolutamente. No, no están combatiendo la contaminación ambiental. Es una mentira y una farsa, otra falsedad más de eso, porque ellos se continúan movilizando en sus vehículos, en buses o en lo que sea. Continúan con su actividad extractiva porque todos tienen celulares y todos tienen computadoras en las que ellos averiguan en Google las cosas para informarse y poder dar las mentiras. O sea, esos son actividades extractivas porque la carcasa y muchos de los componentes de una computadora, de un teléfono, son extraídos de la industria petroquímica, del petróleo, y de los alambres de la industria minera, metálica. Entonces es una farsa que es pagada por las ONGs internacionales que están financiadas por grupos verdes porque tienen el interés del cambio en venta de la industria verde, o otras ONGs que prefieren que los países nuestros queden en el subdesarrollo para que sigan endeudados con los bancos y con los multilaterales en forma permanente, como es el caso del Ecuador, los últimos 50, 60 años, donde ha habido progreso gracias a la actividad extractiva, pero en cambio el endeudamiento ha seguido creciendo porque hay criterios como el que ahorita lo vemos y que básicamente afectan lo que es el desarrollo económico del país. Entendido, sí, absolutamente. Entonces, frente a esta situación, a esta realidad, ¿qué alternativa nos ofrecen los Yasuníes? Eso es una buena pregunta,
porque yo he oído 3 o 4 alternativas, pero la pregunta no consulta eso. Entonces, la una es obligatoria, que hay que cerrar el Yasuní, dejar en el subsuelo el petróleo, y la segunda, ¿quién va a reponer esos productos? Ahora mismo, algo que no se ha dicho en el Ecuador, es el Ecuador consume diariamente más de 250,000 barriles de productos limpios, o sea, refinados. Si hablamos de que nuestra capacidad de refinación es alrededor de 170,000 barriles y producimos 80,000 barriles de productos limpios, el resto es otros derivados que se venden como fuel oil, agregándole diésel, o se venden como búnker para energía, o se venden o asfaltos, porque se necesita hasta para el pavimento de las calles, si no, toda la gente que aspira a tener calles buenas, calles asfaltadas, ¿de dónde van a sacar el producto? Cuando aquí se dice que lo único que produce es breas y asfaltos. El país necesita breas y asfaltos para todo lo que es pavimentación. ¿Acaso no son ellos los primeros que reclaman el bacheo de las calles, están rotas, etcétera? Las carreteras. O sea, hay toda una tergiversación. Entonces, los 50,000 barriles menos simplemente significa por lo menos 25,000 barriles más de importación, porque si no se producen aquí, hay que traer ese producto para que estos mismos señores, por no llamarle de otra cosa, se movilicen. Entonces, y digo llamarle de otra cosa porque están haciendo un deservicio al país, y no quiero llamarlo corrupción, en una decisión que yo lo considero inapropiada en el momento, no jurídicamente, no voy a discutirlo, sino inapropiada de la Corte Constitucional a favor del desarrollo del país. O sea, estamos afectando el desarrollo económico y económico y social, que es lo más principal. Hay miles de personas allá que cuando pierdan ese empleo, ¿qué es lo que van a hacer? Talar el bosque, porque eso, o hacer minería ilegal en las orillas de los ríos justificadamente. Tengo que o buscar oro o cortar árboles para poder sobrevivir. Hoy día ese trabajo que ha hecho Petroecuador ahí les ha traído agua potable, les ha traído electricidad, y ahora mejor quítenles todo eso. O sea, ellos consideran para defender a los no contactados, que hay que quitarles a esas comunidades, 18, 19 comunidades, hay que quitarles los beneficios que ha traído el desarrollo de la zona, y que todos ellos tampoco quisieran quedarse sin electricidad, sin educación, sin salud, que son las cosas que tienen que acompañar al desarrollo de un sitio como el parque, para tenerlo con todos los cuidados que se necesita. Y además caería en un 12%, se dice, de la producción petrolera, ¿no? No, caería en que tenemos que importar más crudo, que es no solo dejar de recibir ingresos al erario nacional, sino además erogar esto y incrementar en más o menos 1.200 millones el déficit que ya tiene de 4.000 millones del país. ¡Qué barbaridad! O sea, es una barbaridad todo lo que va a suceder si es que el voto es negativo. Es posible, gana el sí. El sí. Realmente, entonces, ya que había que hablarlo frontalmente. Sí. Recomiendo votar no por defender el país y el Yasuní, porque no hay el tal daño ecológico, que es más bien un daño social a todo el país. Gravísimo. Con lo que se reclama medicinas para hospitales, se reclama comunicaciones, se reclama infraestructura vial y agua potable y todo lo demás, y salud. Ahora, se dice también respecto de la vecindad con el Perú, que lógicamente tenemos en ese sector aledaño, pues territorio del Perú, vecinos, se dice que ellos sí están explotando, ¿no? Tanto en Colombia como en Perú están explotando. Y yo creo que son los mismos contactados y no contactados, y todos los mismos territorios, todo hasta Brasil, y Brasil también está explotando
en el oriente de Brasil, o sea, Amazonía de Brasil. Petrobras explora y exporta, saca petróleo no solo aguas afuera, sino también en tierra. Entonces, lo que estamos diciendo es, sigamos empobreciéndonos como nación, lo cual es una irracionalidad de nuestro querido Absurdistán. Claro, en realidad. Ahora, como te decía, se dice que el Perú, como es vecino, está así explotando el petróleo del mismo pozo, es decir, del mismo yacimiento. No del mismo pozo, sino del mismo yacimiento. Claro. Entonces, obviamente, hay migración, el petróleo fluye para afuera por migración, y esa migración puede irse en cierta manera hacia esa región, porque hay un vacío. Ellos están vaciando a través de los pozos de ellos, y obviamente cuando hay un vacío algo tiene que llenarlo, aire o agua o petróleo. Entonces esos son fluidos, y los fluidos no se quedan porque hay una frontera. O sea, los fluidos del subsuelo no conocen las fronteras. Esos migran para cualquier lado, y tenemos eso con el agua y tenemos eso con cualquier otro producto que está ahí en el subsuelo. Las fronteras son creación de los hombres. Pues, exacto. Claro. Ahora, las alternativas, como decía, no hay alternativas para eso que presenten los Días Unidos. No hay ninguna alternativa, o sea, todo eso que vamos a hacer turismo ecológico. Turismo ecológico, ¿cuántos? 100, 1000, 2000 o 100.000 turistas para que compense los 1.200 millones. Van a tener que traer 500.000 turistas, y eso va a hacer mucho más daño ecológico, porque no hay ni siquiera dónde almacenarlo. Aquí en Quito, si llegan 5 aviones grandes, no hay hoteles ni alojamiento, y menos movilizarlos para la Amazonía. Entonces todo eso es un cuento que no es verdad. O sea, nos venden ficción, y nos venden ficción para disfrazar sus intereses, que es mantenerse bien pagados por los verdes europeos, ganar sueldo y justificar sus acciones en contra del país, en beneficio de las multinacionales internacionales, sean de otros países o de otras regiones. Claro. Entonces sí, realmente tenemos en nuestras manos el futuro de mejorar nosotros como país y cubrir con nuestras necesidades, continuar con la explotación. Claro, además el único resguardo para esa zona es básicamente la existencia de Petroecuador en esa zona. Y hay que acordarse que el bloque 43 está en el 90 y algo % fuera del Yasuní. Son 70 hectáreas dentro del Yasuní, pero la pregunta dejar el subsuelo todo el bloque 43, que es una irracionalidad, cuando hay reservas probadas y probables que costarían en la próxima década más de 16.000 millones de dólares que dejaría de percibir el Estado ecuatoriano. Es decir, por todo lado. Solo en la década. No hablemos de que el petróleo, la experiencia, nosotros empezamos a producir en el año 72, y se suponía que había reservas para 8 años, 10 años, y 50 años más tarde todavía estamos produciendo petróleo en los mismos campos, y este es el tercer campo en volumen de petróleo que se ha descubierto. O sea, es la nueva reserva que no se descubrió ahora, sino hace 30 o 40 años, y que recién se comenzó a explotar y dejar eso adentro. ¿Acaso en los próximos 20 o 30 años vamos a dejar de usar petróleo? Sí. Incluso en el año 2100 va a usarse, porque el 46% de cada barril de petróleo acaba en derivados que son farmacéuticos, pavimento de calles, agroquímicos, que también dice que son nocivos, pero si no hubiera eso, entonces que dejamos morir a la mitad de los 8.000 millones, que van a ser 9.000 millones a mediados del siglo de personas. Claro. O sea, supuestamente salvamos el 0,15
15% de la contaminación. No, esa es la contaminación que contamina todo el país, todo el Ecuador, y que no va a disminuir porque cerramos Yasuní. Solo vamos a sacar divisas nuevamente para poder seguir consumiendo y para que los Yasunidos se puedan movilizar entre su casa, entre la Corte Constitucional, y salir en las calles y salir en las redes, que todo eso funciona con electricidad y con energía. Y cuando estén reclamando que no hay suficiente energía en eso, o que el país subsidia, ¿por qué nos reclaman que por qué el país subsidia la energía? Para eso sí son prontos, que no hay que subir los precios de los combustibles. Pero ¿por qué nos reclaman que esa contaminación rebajaría, y rebajaría notoriamente, si se deja de subsidiar y se pone al precio de los países vecinos? Chile, Colombia, Perú, los combustibles, la bombona de gas. ¿Por qué no se deja ahí se estaría combatiendo el CO2, que ellos hablan de contaminación ambiental, salvar el mundo? No, y aparte, casi 60.000 empleos, dice que estarían de por medio, ¿no? No creo que son esos, pero son 5.000, 10.000 empleos en la cadena de valor, que eso afectaría. A eso ellos no hablan. No dicen nada de cómo esto, cobren. Las leyes están para cobrar y no se ha podido cobrar en 50 años, y ellos van a cobrar con la voz y voto de ellos. No, señores, es irrisorio la respuesta de las soluciones que dan. No se puede aumentar el turismo en esas cantidades. Además, ¿quién va a venir a invertir en turismo cuando hay la inseguridad jurídica que ellos han generado con esto? Claro. ¿Cómo pueden hablar de eso? ¿Quién va a venir a invertir en exploración de minería o algo que demora a veces de 10 a 20 años para hacer una mina? Claro. Y se busca 100 minas para tener una. Entonces, toda esa exploración, todo ese trabajo, ¿quién va a confiar en el país en sí mismo? El riesgo país, estamos más altos que Venezuela y que Argentina. ¿Pero por qué? Porque simplemente la credibilidad de que el país puede cumplir con las obligaciones que ya tiene, y que no es endeudamiento de este ni del último gobierno, son las que no se pueden cumplir en los próximos años. Eso es lo que representa el riesgo país. Y entonces esos señores Yasunidos no les importa el riesgo país. Mientras más riesgo país, más caro es el endeudamiento, más costoso, más tenemos que trabajar para pagar intereses, ni siquiera para pagar la deuda, y nos están cortando la posibilidad de desarrollo. Muchísimas gracias, mi querido Kurt. Ha sido muy objetiva tu presentación, realmente estoy contento porque es esto, encaminar la opinión frente a una situación que se nos plantea en menos de 20 días. Así que muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de hablar sobre un tema tan importante para el futuro del país. Mil gracias. Buenos días. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Diplomacia en Directo, un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones, con la conducción del embajador Edwin Johnson. Diplomacia en Directo,